Embajador, ¿se puede decir que se está en una nueva etapa del relacionamiento entre Uruguay y México? Sí, teníamos algunas reuniones pendientes desde el 2008. Esto quiere decir que en un lapso de 6 meses, gracias a la buena disposición de los gobiernos de México y de Uruguay, del buen entendimiento que hay entre la Cancillería uruguaya y la Cancillería mexicana, hemos logrado que a la fecha vayamos en una ruta crítica que va a desembocar en noviembre de este año para una profundización del TLC con Uruguay, para la firma y actualización de una serie de instrumentos de comunicación entre ambos países y para reforzar algo que está ahí y que es real, que Uruguay y México se quieren, que México es el socio fuerte lejos y que México va a adoptar una serie de productos uruguayos por el 50% más de lo que se tiene previsto hasta ahora en el TLC. ¿Está previsto que el presidente Tabaré Vázquez viaje a México? Sí, estamos planeando, está firmado por ambos países, recibir al presidente Tabaré allá por fin de año, porque el presidente Tabaré es un hombre muy apreciado en México por su lucha contra el tabaco, es un hombre muy apreciado personalmente como médico, como oncólogo, pero también como un hombre de Estado, porque vemos a Tabaré como un hombre que entiende que más allá de la política y las aristas de popularidad que le pudiesen dar, Tabaré está viendo por el crecimiento económico del país, por el relanzamiento de sus productos y porque la comida uruguaya que se produce aquí en demasía tenga mercados de salida. ¿Puede ser entonces México un mercado para Uruguay? ¿Va a ser increyendo ese relacionamiento? Ya lo es, pero va a ser en un 50% más. Y para una economía como la uruguaya, esta noticia tiene trascendencia. Estamos hablando siempre de los productos de la cadena agroalimentaria. Sí, carne de cordero con hueso, carne, bovinos, algo de lácteos, pieles, odoríferos, arroz y otros. ¿Cuánto pesa este relacionamiento, el telón de fondo de que en Estados Unidos el presidente Donald Trump ha tomado la decisión de bajar a Estados Unidos precisamente del TPP y también del Tratado de Libre Comercio? Hombre, el TPP no existía y sin Estados Unidos pues ya no va a existir. Pero yo creo que es una muy buena oportunidad, es una feliz coyuntura para que México y la comunidad latinoamericana, y México que es de América del Norte, pero que de corazón es latinoamericano, sienta que pueden generar una serie de mercados que nos puedan producir mejores mercados internos. Aquí de lo que se trata es de que la economía interna sea mejor, de que las familias de Latinoamérica y mexicana tengan mayor poder de consumo. Y yo creo que ahí vamos a entrar en una etapa muy interesante y el ADI, el mecanismo de integración latinoamericana, tiene mucho que ver. Y está aquí, está en Montevideo y por cierto yo represento a México ahí. ¿Cuál es en este momento el país latinoamericano que tiene más relación comercial con México? México tiene un mecanismo extraordinario que se llama Alianza del Pacífico, que es Colombia, Perú y Chile. Pero con Uruguay tenemos un tratado de libre comercio que importa más o menos $500 millones y puede llegar a importar a final de año o para el año que entra 750 y pudiese crecer más. Pero yo creo que si nos sentamos y platicamos de mejores formas de encontrar nuestras economías. A ver, el asunto de la integración comercial no es que las economías riñan, es que las economías se encuentren.
Y yo creo que podemos encontrar con Uruguay, evidentemente con Brasil en granos, evidentemente con Argentina, con Paraguay, que es una potencia emergente que no hay que perder de vista, y con el mecanismo de Alianza del Pacífico, un mercado común que puede ser interesantísimo. Nosotros evidentemente no vamos a dejar de participar en el TLC con Norteamérica, porque a los norteamericanos les importa mucho, porque 34 de los 50 estados de la Unión de los Estados Unidos tienen como destino natural de sus productos a México, y porque México es para los Estados Unidos el segundo socio comercial, y porque sin la mano de obra mexicana en Estados Unidos, la cosecha de la ciruela, de la uva, del trigo y del maíz fracasaría. ¿Qué cosas tiene Estados Unidos que México necesita? Bueno, en principio una mano de obra fuerte, hábil, comprometida, un mercado interno prácticamente virgen de 125 millones de habitantes y la garantía de una seguridad nacional que le da el tener cooperación en una frontera de 1.350 kilómetros. Es evidente que para México el presidente Donald Trump ha sido, en principio, el peor escenario. Desde que asumió la presidencia ha estado mucho sus decisiones, sus opiniones sobre el tapete. ¿Cómo ha impactado esto en la población mexicana? En la población mexicana y en la norteamericana. Debemos en principio de agradecerle al señor presidente Trump, que merece todo nuestro respeto, el que el aprecio de México en los Estados Unidos haya crecido casi un 70%. Y el que el espíritu de nacionalidad mexicana se haya encontrado tan sólidamente, que nos ha hecho muy unidos y nos ha dado una fortaleza que no sabíamos que ahí existía. Porque México, acostumbrado un poco a los embates del exterior, hace mucho que no los tenía. Para nosotros el señor presidente Trump es el presidente de los Estados Unidos, merece todo nuestro respeto, es parte de un proceso electoral democrático norteamericano y así lo reconocemos. Pero también estamos confiados en que la fortaleza de un país de 125 millones de habitantes, un país con una raigambre cultural muy fuerte, muy poderosa, yo me atrevería a decir que 3 o 4 veces más grande que la que tiene la nación vecina de los Estados Unidos de Norteamérica, es un asunto que no se puede borrar de la noche a la mañana. Los Estados Unidos y México tienen una relación que no se puede borrar porque estamos juntos, porque tenemos una frontera de 1.350 kilómetros, porque tenemos cruces de más de 1 millón de personas al día, más de 400,000 autos al día, porque tenemos una relación comercial que a ambos países nos conviene y conviene, viene de bien, y porque, pues hombre, los gobiernos van y los gobiernos vienen, pero México y Estados Unidos está ahí. ¿Se puede decir que desde que llegó Donald Trump aumentaron las deportaciones o era un proceso que ya venía desde hacía mucho tiempo? Los mexicanos ya no van a Estados Unidos y los mexicanos que se fueron a Estados Unidos quieren regresar a México porque México tiene un imán cultural, que tiene un imán para nosotros, los mexicanos que trabajamos fuera de México, que nos hace trabajar en Montevideo, pero soñar en México. Entonces, para los migrantes que pueden trabajar en arduas tareas en los Estados Unidos, siguen soñando en México. Ese es nuestro país de origen y es nuestro país de destino. Ahora bien, en la administración demócrata anterior nos deportaron prácticamente a 3 millones. Yo dijera, viendo las cifras de 34.6 millones de mexicanos o de origen mexicano que hay en Estados Unidos, pues hombre, las 2/3 partes son nacionales norteamericanos. Y del resto, la mitad de ellos están en condiciones de pedir ya la nacionalidad o ya están haciendo los trámites para pedir la nacionalidad. Y el resto son parte muy importante de las cadenas productivas de los Estados Unidos. No me imagino
la economía de los Estados Unidos en este momento sin esos casi 3 millones de mexicanos que eventualmente pudiesen deportar. Por cierto, 3 millones de mexicanos buenos, trabajadores, honorables, y de esos 3 millones, a lo mejor un 5% con antecedentes de una falta administrativa. Embajador, es evidente que muchos analistas políticos señalan el triunfo de Donald Trump también explica el malestar de los ciudadanos en este mundo con las democracias, con los sistemas democráticos. Malestar por la inseguridad, malestar por la corrupción, malestar por la crisis económica. Desde México, usted como un hombre político, ¿adhiere a esta visión? La sociedad está harta de los políticos y de la política, y la normalidad democrática que ha expuesto a los políticos a la prueba del poder, pues está en medio de esto. La normalidad democrática a lo mejor es mala, pero es la menos mala de las opciones que tenemos las sociedades de encontrarnos para vivir en paz y en armonía. ¿Qué tendríamos que hacer las sociedades? La uruguaya, la mexicana, la norteamericana, la española, etcétera, para mejorar nuestra normalidad democrática. Bueno, a lo mejor ajustar el modelo o el estilo. En México hay un gran debate respecto a cuál es el modelo político más adecuado. Y hemos llegado a la conclusión de que la democracia, por el artículo 39 de nuestra Constitución, el todo poder dimana del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es la mejor o es la menos mala. Tenemos que nosotros cuidar que la normalidad democrática no sea tan cara, que los políticos sean gente más capacitada y que cumplan lo que prometen. Pero ese es otro asunto. Sí, en Estados Unidos hay una sociedad harta, como la hubo en España y como la hay en México, y como eventualmente, no me toca a mí decirlo, la pudiese haber en Uruguay. Pero la realidad es más terca que la clase política. Y la realidad nos dice que México y los Estados Unidos se tendrán que poner de acuerdo por mutuo convencimiento. ¿Usted cree que son los tratados de libre comercio el modelo al que hay que apostar? Mire, las economías no rivalizan, las economías se complementan. ¿De qué le sirve a Uruguay producir 30 veces más alimentos de los que requieren si no se los pueden comer? Y si los pudiesen cambiar con nosotros por otro tipo de enseres o de bienes o de servicios que les conviene a los uruguayos, pues creo que la sociedad uruguaya saldría ganando y nosotros también. Aquí se trata de ganar, ganar, no de perder o de que alguno abuse del otro. Vio que parte del discurso del presidente de Estados Unidos estaba enfocado allí, de que las empresas volvieran a fabricar en Estados Unidos, que no lo hicieran a más bajo costo o con mano de obra más barata, porque ahí, según el presidente de Estados Unidos, era ganar para los mexicanos, perder para los estadounidenses. Nosotros tenemos un respeto absoluto por lo que piensa el señor presidente de los Estados Unidos, pero pensamos distinto y creo que también tenemos derecho. A ver, una parte muy importante de la mano de obra que ha sido desplazada de la manufactura norteamericana se ha ido a servicios. Esto es, los norteamericanos tienen mejores servicios que los que tenían anteriormente. Una parte muy importante de esa manufactura ha ido a México, porque tenemos competitividad y tenemos mano de obra diestra y a precios accesibles, que tendríamos, por cierto, que mejorar. Pero un Forcito en México cuesta $22,000 y en Estados Unidos cuesta $30,000. A lo mejor si mejoramos el precio de la mano de obra mexicana, que es un asunto y un reto que tenemos en México, los Forcitos en México van a costar $26,000 y en Estados Unidos 30. A eso aspiramos. A lo que voy es de que Estados Unidos tiene cifras de desempleo muy aceptables y que el discurso de que hemos desplazado a la manufactura norteamericana en la realidad pues no se ve. Hace ya algún tiempo estuvo en la información muy presente lo que en México pasó en Ayotzinapa.
¿Cómo le explicaría usted al público uruguayo qué pasó en Ayotzinapa hace 2 años? Mire, hay investigaciones, hay cientos de detenidos. Lo de Ayotzinapa nos avergüenza a todos, pero yo siento que si algo nos une en el asunto de Ayotzinapa es la exigencia de justicia. Había un gobierno local muy corrupto, había un gobierno municipal totalmente infiltrado por el narcotráfico y por la delincuencia organizada. Ahora quienes están en las filas de esos partidos políticos, a los que yo también represento, por cierto, como embajador del Estado Nacional, pues no saben qué hacer. Ayotzinapa fueron 43 estudiantes muertos, algunos de ellos quizás la tercera o las 2/3 partes abusados, llevados a un precipicio, a un cadalso de una delincuencia organizada que se da en la tierra caliente de Guerrero, que es una tierra con antecedentes de violencia inauditos. Pero como embajador de México, como representante del Estado Nacional, yo también me uniría a las voces que dicen quisiéramos saber qué pasó en Ayotzinapa y creo que el Estado Nacional está trabajando para ello. Usted dice que es la voluntad del presidente Peña Nieto de descubrir quiénes fueron los que hicieron desaparecer. Sí, yo he platicado con el presidente personalmente, era parte de las cámaras cuando esto pasó, lo acompañaba de gira, escuché directamente de primerísima mano su punto de vista y sí, efectivamente, hay una serie de líneas de investigación, algunas de ellas que tienen que ver con la delincuencia organizada, con el narco, que encontraron a estos jóvenes como unos rehenes verdaderamente inocentes y como un asunto verdaderamente odioso, injusto, cruel, inhumano y violatorio de los derechos humanos más fundamentales. Pero como mexicano, como parte del gobierno federal, como representante del Estado-Nación y como la voz del presidente de la República en Uruguay, les puedo decir una cosa, la exigencia es común. Muchas gracias. Encantado.